Mega Noticias Salina Cruz. Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto estar con usted. Bueno, ya es jueves 20 de febrero de este 2025. Mucha información la que se ha generado el día de hoy y temas de verdad muy importantes, como hablar de las personas que reclaman a sus desaparecidos, todos aquellos que dicen que no confían en las cifras oficiales, pero también otro de los temas muy importantes, la ciberseguridad, el hackeo, el buen uso de nuestros dispositivos móviles. De eso vamos a platicar esta noche. La sección 22 exige atención digna a sus trabajadores, pero además ellos afirman que se van a reservar el derecho de cualquier tipo de movilizaciones contra, pues la falta de atención a servicios médicos. Reanudaron el servicio de agua potable allá en Tehuantepec, descartan contaminación por volcadura. Este tema de la pipa de hidrocarburos, si transportaba material combustible lícito o no, está dando mucho de qué hablar, pero lo importante es que reanudaron el servicio de agua potable en Tehuantepec. También le voy a dar cuenta de la construcción de 66,000 viviendas en Oaxaca. Un porcentaje será de CONAVI y el otro del Infonavit Oaxaca, por supuesto. Así que vámonos con el programa de lleno. Seguramente que quienes han sido víctimas de algún hackeo, llámese empresas, llámese pequeños comerciantes, entenderán lo terrible que es perder una base de datos cuando se roban la información, cuando dentro de tus dispositivos móviles intentan robar identidades y hacerle mal uso. Pero ¿cuánto se le invierte a la ciberseguridad? La realidad es que muy poca gente piensa con la responsabilidad que la tecnología ahora lo requiere. Yo le invito a ver el siguiente reportaje. Entre el 2018 y 2025, Pemex, Conducef, SAT, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Lotería Nacional, Conagua, la Defensa Nacional, son algunas de las dependencias del gobierno federal que han sufrido un ciberataque. A estos se han sumado la Secretaría de la Función Pública, Consejería Jurídica y el Área de Comunicación Presidencial. Enfrentaron graves filtraciones de datos comprometiendo información confidencial, afectando su operación. Y es que un ciberataque busca los sistemas de información para robar, alterar o destruir datos con acceso no autorizado a una red, sistema informático o dispositivo digital. La consultora Kaspersky muestra que un 43% de los ataques en México son dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, con cerca de 1,5 millones de víctimas. El costo de la ciberseguridad en México puede variar según el tipo de servicios y tamaños de la empresa, además de quien lo realiza. Por ejemplo, una auditoría para una empresa o negocio tiene precios variables, la mayoría valuados en dólares, van desde los 8,000, 15,000, 40,000 y 50,000. La ciberseguridad al día de hoy es algo muy importante, pero solamente lo tienen en papel hasta que llegue el momento en el que simplemente algo les pega o alguien les pega, como en este caso, pues el cierto grupo, ¿no? Que ellos dicen que son hacktivistas. En Oaxaca, la seguridad informática del gobierno estatal también ha sido vulnerada, pues en los primeros días de febrero de este año, unos hackers accedieron a la información de la Secretaría de Administración y Fiscalía General del Estado. De acuerdo al Índice de Madurez Digital de Cisco México 2024, los estados con mayor madurez digital son Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa y Baja California. Por el contrario, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca se ubican en las últimas 5 posiciones del índice, siendo Oaxaca el último lugar en la posición 32.
Los ciberataques más relevantes en contra del gobierno federal han sido la extracción de miles de documentos en conjunto con servidores de Sedena, Lotería Nacional y Pemex. Mega Noticias con Ibai Gorria. En realidad, de repente, algunas empresas, algunos ciudadanos, microempresarios hacen inversiones costosas en equipos de cómputo, en teléfonos celulares, cualquier dispositivo móvil. El asunto es que a veces ni siquiera se saben utilizar ni proteger de este tipo de delitos que, de acuerdo a los especialistas, podrían incrementar en este 2025 hasta en un 260%. Así que su opinión es muy importante, porque además pues nos podemos ir, por ejemplo, al tema de estos enganches, ¿no? de estas plataformas digitales que te ofrecen cualquier cantidad de servicios y lo único que buscan es pues robarse la identidad, datos personales y de ahí seguir con las fechorías. Le dejamos el tema abierto 971-112-1300. Muy a propósito de este tema, yo le aprecio mucho a Mauricio Valdés Suro, quien es titular de la Policía Cibernética de Oaxaca, tiene muchos años trabajando en esta dependencia y con mucho conocimiento. Entonces, Mauricio, dentro de estos delitos que forman parte de la inseguridad, justo están los ciberdelitos. La pregunta es, ¿qué tanto han trabajado ustedes desde la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca? En el estado de Oaxaca hemos tenido un importante avance en el tema de la ciberseguridad, puesto que de inicio ya contamos dentro del gobierno del estado, dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que preside el capitán Iván García Álvarez, con una unidad de policía cibernética que es un área especializada encargada de brindar seguridad en el espacio cibernético a través de Internet, a través de los dispositivos tecnológicos. Eh, Esta unidad de policía cibernética que fue creada en el año 2018 aquí en el estado de Oaxaca y que ya llevamos 7 años trabajando para pues trabajar con garantizar la seguridad de las personas usuarias de las tecnologías. Tenemos algunas ya funciones establecidas que vienen enmarcadas en el modelo homologado de policías cibernéticas a nivel nacional. Sí, efectivamente, bueno, en materia de prevención hay avances importantes, eso cuenta mucho, pero a nivel nacional, Mauricio, ¿estarás de acuerdo que de repente la federación le invierte pues prácticamente todos los presupuestos, por ejemplo, a los programas sociales, por ejemplo, al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, en fin, a otro tipo de proyectos, pero ¿y la ciberseguridad dónde queda? Todavía nos falta mucha cultura de ciberseguridad. Debemos de saber que las instituciones tienen asignado cierto recurso para aplicarlo en diferentes rubros. Desafortunadamente el tema de la ciberseguridad se ha mantenido aislado. Ahora con los sistemas que ya recurrentemente hemos visto que se han presentado ciertas vulnerabilidades, fallos de seguridad en los sistemas, y esto es algo que pues también es importante conocerlo, que a través de la tecnología siempre va a existir un riesgo. Una vez que entendamos la realidad de la situación que se está viviendo a través de la tecnología, entonces vamos a empezar a abocarnos, a enfocar recursos para fortalecer la seguridad de los sistemas informáticos, para promover la capacitación del personal, que esto es algo muy importante. Podemos contar con una infraestructura tecnológica robusta, 100% segura incluso, pero si no hay capacitación del servidor público, de los trabajadores y demás, pues desafortunadamente toda esta inversión va a quedar de lado, ¿no? Sí, coincidimos plenamente contigo. Digo, decíamos en el reportaje anterior, por ejemplo, han hackeado las bases de datos de Pemex, de la Sedena, de Comunicación Social, de la Presidencia, pero todavía nos hace falta mucha educación en ese sentido, tienes razón. Sin embargo, ¿qué opinas, por ejemplo, del aumento de ataques cibernéticos a las empresas o a las microempresas que de repente prefieren no denunciar? Muchas de ellas ni siquiera tienen idea de qué pasos seguir después de un ataque de este tipo. Desafortunadamente, cuando una organización o una empresa tiene un fallo de seguridad o sus sistemas son vulnerados, muchas veces se callan
porque precisamente al haber una filtración de información, se pone en entredicho pues la seguridad de sus sistemas informáticos. Al haber una falla de seguridad, pues se pierde la confianza hacia esas instituciones o a esas empresas, y pues también representa una pérdida, aparte de que es una pérdida económica, si tuvieron algún robo de información, alguna información incluso clasificada, por así decirlo, pues eso, todo eso se va traduciendo en pérdidas económicas. Para, para, para mencionar una pérdida, así cuantificar cuáles son las afectaciones, no podríamos realizarlo. Desafortunadamente aquí en el estado de Oaxaca no contamos con esa información, puesto que las empresas no realizan su denuncia. En algún momento dado, cuando se ha presentado un fallo de seguridad, lo que hacen es contratar una empresa externa para que les resuelvan el fallo de seguridad, realicen una auditoría y tratar de solucionar los posibles fallos. Si bien esta información tenemos conocimiento, pero no podemos cuantificar las pérdidas. Sí, es un tema muy interesante que vamos a seguirle dando espacios y continuidad, dada la gran cantidad de delitos que nos trae el mal manejo de pues, la tecnología, el desconocimiento prácticamente en muchos de los nuevos dispositivos móviles. Vámonos con las breves a continuación. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige de manera inmediata habilitar los servicios de limpieza en el Hospital Presidente Juárez del Iste, allá en Oaxaca. Es que, bueno, en medio de la crisis que tiene Oaxaca, si son del IMSS Bienestar, si son del gobierno del estado, si son instituciones municipales o el Iste, el asunto es que aquí la gran mayoría de personas pierde. Entonces la sección 22 dijo, o lo arreglan o nos reservamos el derecho de las próximas acciones, al grado de que después de los mensajes a través de redes sociales llegaron funcionarios, ¿no?, del ISSSTE en Oaxaca para atender a la sección 22. Pues ojalá que no tenga que ser solamente a la sección 22, le diríamos a los funcionarios del ISSSTE, pues son servicios que hoy mismo dijo la presidenta son gratuitos y son para todos. Por fin, ¿verdad? El izaje de esta torre fraccionadora a la que le han dado demasiada importancia, personal de Pemex e ICA Fluor, bueno, pues izaron esta torre fraccionadora. Esperemos que ya regrese la ciudad de Salina Cruz a la normalidad, sus semáforos, las vialidades, la iluminación y que funcione perfectamente bien este equipo tan costoso para Pemex, ¿verdad? Es una planta coquizadora, estos residuos busca la planta coquizadora convertirlos en mayor gasolina y combustibles. Digo, generó muchos empleos, efectivamente, es muy bueno, 4.500 empleos. El director de Pemex comentó que la planta coquizadora producirá 75,000 barriles diarios y reducirá en un 84% la elaboración de combustibles. No es que estemos en contra, pero digo, ojalá que tengamos beneficios, cuando menos en los precios de la gasolina, teniendo tanto equipo tan importante aquí en el puerto de Salina Cruz. Con la finalidad de resarcir la deuda histórica con familias vulnerables de Oaxaca, hoy mismo Salomón Jara firmó un convenio con la titular de Desarrollo Agrario de SEDATU, Ledna Vega Rangel. Se va a implementar el programa de vivienda, como ya se había dado a conocer, 66,000 casas en los próximos 6 años. O sea, no piense usted que ya en este 2025 este programa de 66,000 pues prácticamente se lo llevan en el sexenio, aunque recordemos que el gobernador del estado, bueno, dentro de sus estudios dijo que Oaxaca tiene un déficit de más de 350,000 viviendas, pero afortunadamente, cuando menos ya habrá las primeras 66,000 casas. Pues sí, surtieron efecto los pronósticos del tiempo, pero para el río Uxpanapa en Chimalapas, así las imágenes de la inundación y el desbordamiento del río.
Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Regresamos con las 100 palabras de Eduardo Manzanares para usted. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Desde el inicio, la organización de la elección al Poder Judicial por parte del INE ha sido un absoluto desorden. Bajo la gestión de su presidente, el instituto no solo ha mostrado incapacidad, sino una alarmante negligencia que pone en riesgo la independencia judicial en México. Errores administrativos, falta de claridad en las reglas y un manejo torpe del proceso han convertido esta elección en un campo minado de dudas y suspicacias. Con este desaseo, el INE demuestra su incapacidad para garantizar que los mejores impartan justicia, ya que la torpeza del instituto y su presidenta no solo es un simple fallo técnico, sino un golpe directo a la credibilidad de nuestras instituciones. Si este caos no se corrige de inmediato, el país enfrentará un poder judicial comprometido desde el origen, debilitando el Estado de Derecho y entregando la justicia a intereses oscuros. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado del estudio. Connie, muchísimas gracias. Ya tenemos algunos mensajes de este tema de ciberseguridad. Algunos señalan, hoy con las redes sociales es fácil caer en cualquier estafa o cualquier ataque de ciberseguridad. Un solo mensaje que te mande te pueden quitar todo. Otro comentario, no abran ligas que les mandes, hay que tener cuidado si tenemos nuestras cuentas bancarias en el mismo dispositivo móvil o computadora. Ese es mi consejo. Un comentario más, hace unos días vi el avance de la inteligencia artificial. Hoy la imagen y la voz se pueden copiar fácil y caer redonditos. Es difícil ahora saber qué es la verdad o no. Otro comentario, el gobierno paga mucho por su seguridad informática y son víctimas, cuanto más nosotros, unos simples ciudadanos. Algunos de los comentarios con respecto a este tema tan importante que se tiene que tener cuidado hoy en día. Y vámonos a otros temas, y es que de acuerdo a los colectivos de buscadoras, los reportes que dan las autoridades del gobierno del estado no coinciden con la realidad que viven ellos día a día. Veamos el siguiente trabajo. Si de por sí la desaparición de personas es una de las expresiones más dolorosas contra los derechos humanos, el maquillar cifras o no tener transparencia en la información de las dependencias involucradas, como la Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía del Estado o la Secretaría de Gobierno, agudiza la crisis de madres buscadoras en Oaxaca. Son señalamientos directos, pues los colectivos tienen otros datos. Aseguran que las autoridades han presentado cifras irreales sobre la localización de personas. Estiman que son alrededor de 4,000 personas en el estado. Incluso advierten que la cifra podría ser mucho mayor. Porque queremos una aclaración sobre ese porcentaje que la Comisión Estatal de Búsqueda dio a conocer y que lo pronunció el secretario de Gobierno, Jesús López Romero. ¿Sí? Queremos saber sobre qué cantidad de personas desaparecidas está basando su porcentaje. Grupos de familiares y activistas sostienen que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene información que no coincide con la presentada incluso por la Fiscalía Estatal. Y es que la unidad especializada en desaparición forzada presentó que desde el 2013 a mayo del 2024, un total de 584 personas se encuentran o permanecen en calidad de desaparecidas en Oaxaca, donde 165 son mujeres, 418 hombres y dentro de todos ellos 87 niños, niñas y adolescentes. Las regiones de Oaxaca en las que se registra mayor violencia relacionada con la delincuencia organizada y que reportan mayor desaparición son la cuenca del Papaloapan, Valles Centrales y la costa. Mega Noticias, Connie Baigorria. Los datos refieren que las personas que desaparecen año con año, por lo menos en el estado de Oaxaca, van en aumento, contradiciendo las cifras que se tienen por parte de las autoridades. Tan solo en el 2023 fueron 620 personas, en el 2024 734 personas, de acuerdo a los datos actualizados que dan las autoridades. También ahí se tienen estas cifras. Con ese comentario regreso contigo.
Muchas gracias, Noé Nolasco. Más información en las breves estatales. Luego de 24 horas de la contingencia ambiental ocurrida por la volcadura de una pipa con hidrocarburos en los vertederos de la presa de Jalapa del Marqués, que todo el mundo se sigue preguntando qué andaría haciendo por ahí esta pipa cargada de diésel, elevaron los riesgos de contaminación del río Tehuantepec. Personal de la Comisión Estatal de Agua descartó peligro para la población en el suministro de agua potable. Se realizaron algunos estudios pertinentes, aunque no han emitido ningún documento que así haga constatar de qué tipo de estudios, etcétera. Marco Antonio Escobar Gallegos, administrador del sistema de agua, dio a conocer que solamente las galerías filtrantes, Los Cocos y Puertos Libres tuvieron una suspensión momentánea. Afectaron alrededor de 12 horas algunos barrios de Tehuantepec, pero después a las 11 de la mañana se hicieron los estudios de laboratorio y el personal de la propia Comisión Estatal de Agua anunció la operación de la bomba, asegurando que no hay contaminación, afortunadamente, en el río Tehuantepec. Pues vaya que sí, llovió en el río Uxpanapa, inundaciones, desbordamiento en las últimas horas. Este afluente se vio rebasado en su nivel, de acuerdo a la información de Protección Civil. Emitieron recomendaciones para evitar otro tipo de catástrofes y bueno, ubicar desde luego en lugares altos y rutas accesibles en caso de necesitar refugios temporales. Prevención, por supuesto, muy atinada de la jurisdicción sanitaria número 2, y es que del 24 al 27 de febrero allá en San Blas Atempa va a haber una jornada de mastografías para mujeres de 40 y 69 años. Es importante que se realicen porque aquí no se requiere que seas derechohabiente de alguna institución de salud. La verdad es que lo importante es aprovechar la campaña de una posible detección a tiempo de algún cáncer. Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que estamos esperando a lo largo de las próximas horas para la región. Seguiremos con la presencia de viento, por lo menos de aquí hasta la próxima semana. Y el escenario que estamos esperando a lo largo de este viernes es en la región costera, más sol, más tierra adentro. Vamos a estar viendo precipitaciones mejor organizadas. Y el pronóstico preciso, eso lo ve usted aquí en Mega Noticias. Le platico que Tehuantepec es de esas zonas donde podríamos ver algunas lluvias como en Matías Romero. Sin embargo, Juchitán con mucho sol y temperatura en los 28. Aquí para nosotros, ya le digo, viento promediando cerca de los 40 kilómetros por hora, rachas que pueden alcanzar los 75. La temperatura se va a quedar en los 30. Luego, para el sábado, seguimos más o menos con el mismo escenario y de ahí nos vamos a los 32, con los que vamos a llegar hasta la mitad de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Nada nuevo que las autoridades que recién están entrando al cargo responsabilicen a los expresidentes. Caso Raimundo Chagoya dice que la administración de Martínez Neri es opaca y fue irresponsable. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Cada autoridad, cada gobierno, bueno, nos promete pues básicamente el mismo discurso. Vamos a resolver el problema de salud, no va a haber desabasto de medicamentos, todo debe de ser gratuito, pero en realidad ¿es así? Vamos a ver el siguiente reportaje. Todos
Los presidentes de México históricamente han presumido su compromiso con la salud. En los hechos, todos han quedado a deber. El sistema de salud pública muestra avances en años recientes, pero no se comparan con el resto de países de América Latina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, al cierre de 2020, el peor año de la pandemia por COVID-19, México se encontraba en el lugar 19 de 35 países en atención primaria a la salud, con un déficit de recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar el derecho humano a la salud. En el continente americano, México se ubica en el lugar número 27 en porcentaje de Producto Interno Bruto destinado al gasto en salud, con apenas 3.30%, muy lejos del 11.37% que destina Cuba a este rubro, e incluso del gasto que destinan países con menores ingresos como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y países caribeños como Bermuda, Surinam o Trinidad y Tobago. De 2020 a 2023, el gasto en salud pasó de 3.30% del Producto Interno Bruto a 2.85%. Sí estamos ya en la fila, ¿no? En la cola hasta el fondo, pues porque desafortunadamente las necesidades en salud siempre van a existir y cada vez la gente se enferma de más cosas. Y mientras el presupuesto no alcanza el mínimo de 6% del PIB recomendado por la OMS, el gasto militar en México es muy similar. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia, México destina en promedio 2.5% del PIB para las Fuerzas Armadas, una diferencia mínima con respecto al que se destina a la salud de la población. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo que debe ser atendido de manera inmediata? Y entonces creo que el recurso podría plantearse en cuestión de salud, en cuestión de un sistema de cuidados. Otro rezago está en los recursos humanos. En el continente, México se encuentra en el lugar 19 en el número de personal sanitario disponible. El país apenas tiene 24 profesionales de la medicina por cada 10,000 habitantes, contra 84 que tiene Cuba, y apenas 30 profesionales de enfermería, mientras Estados Unidos tiene 125. En México, la falta de inversión de infraestructura y de personal médico representa un riesgo para la salud de millones de personas. Mega Noticias, Andrés Solís. Por supuesto que Oaxaca tiene suficiente documentación al respecto en cuanto a estas promesas no cumplidas. Decían que alrededor de 700 cirugías en lo que va del año se han dejado de realizar en el estado. Vámonos con la sección de las denuncias. Personal del Hospital Comunitario de Santiago Tamazola en la Mixteca cumplió 4 días de protesta, falta de medicamentos, ya se lo decíamos, insumos, ambulancias, y pertenecen al IMSS Bienestar. No cuentan con el servicio de traslado de pacientes, hay varias fallas mecánicas en las unidades de motor, se han suspendido cirugías, no cuentan con material de curación. Bueno, ahí está el dato, digo, para corroborar que efectivamente todo se queda en promesas. Estos prestamistas de gota a gota, tenga usted cuidado, porque intimidaron a una propietaria en un negocio de Oaxaca. Desde ayer veíamos este video viral, la intimidación de este grupo de personas que se denominan gota a gota. Es cada vez más frecuente en el estado de Oaxaca. Se observa a los agresores que si no les dan el dinero que les exigen sus deudores, ya de plano agarraron armas y a disparar a los negocios. Entonces, aunque las denuncias han sido constantes, las acciones de seguridad son insuficientes y ahí siguen dando vueltas estos extorsionadores. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, Francisco, perteneciente a la comunidad LGBT, vecino de barrio Cantarranas, resultó gravemente herida tras un presunto asalto aquí en Salina Cruz. La víctima había sido atacada por uno o más sujetos después de resistirse a un robo. Sufrió una herida profunda en el cuello, otra en la mano, de acuerdo a los reportes de los servicios de emergencia. El hecho sigue generando mucha preocupación. Es una parada de autobuses, o sea, no es en un lugar lejano, en una parada de autobuses que no tiene alumbrado público, justamente por ahí por 4 carriles, ahí donde han pasado estos equipos de Pemex, donde se mueve tanto dinero, pero la ciudadanía lamentablemente en plena inseguridad por la falta de alumbrado, y este hombre gravemente herido.
El presidente municipal de Oaxaca, Raimundo Chagoya, reveló que la administración que encabezó Francisco Martínez Neri fue irresponsable en el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con sus declaraciones, existen más de 300 millones de pesos en opacidad. Las instancias correspondientes llevan a cabo los procesos para conocer la situación real. El edil capitalino precisó que la semana pasada terminaron con la entrega-recepción, adelantó que se llevará a cabo una revisión detallada para conocer con precisión lo que dejó la administración que encabezó Neri. El asunto es, ¿habrá denuncias o no? ¿O solamente se quedará en tema político, mediático? Con esto nosotros nos vamos. Mañana vamos a hablar del Día de la Lengua Materna, por supuesto importante para Oaxaca, y Paco Ramírez, bueno, pues por supuesto dándole seguimiento al tema de la inseguridad allá en Sinaloa. Quédese con él. Muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.